la tensión en la fase S y la tensión en la fase T. La URS era la UR menos la US. Entonces la tengo acá. La menos US estaría ahí. La UST es la US, ¿sí? La US que la tengo acá, menos la UT. O sea, la menos UT estaría acá y me da la UST. Y la UTR sería la UT, ¿está bien? La UT que es acá, menos la UR que estaría acá. Entonces eso me da la UTR. Ahí tengo las tensiones de línea y de fase. Las corrientes, por ejemplo, la corriente en la fase R está acá, con un ángulo phi sub A atrasada. Es decir, que en la fase R, la impedancia ZA tiene carácter RL, resistivo inductivo, y R. La corriente en la fase S, acá está adelantada con respecto a la tensión. O sea que es una corriente de carácter RC, resistivo capacitivo, con un ángulo phi B. Y la corriente en la fase T, ¿está bien? Que es esta, está atrasada con respecto a la tensión, un cierto ángulo que llamamos phi sub C. Si yo sumo cada una de las corrientes, acá se ha sumado IR más IS, es este, acá tienen IS y acá tienen IR, la suma me da IR más IS, que es este. Ese vector se lo sumo a IT y me va a dar la suma esta, que es IR más IS más IT. El opuesto a ese vector es la corriente del neutro. ¿Ven? El opuesto, por lo que acabamos de ver. Ese es el diagrama que se les va a pedir de tensiones y corrientes. ¿Sí? Veamos ahora el problema sin neutro. El problema sin neutro es el problema más grave. Por eso nuestros sistemas de distribución son todos con neutro. ¿Sí? Entonces, cuando no tenemos el neutro, las tensiones de fase ya no son más simétricas, las de fase. Eso es un problema. Yo les decía a ustedes, si acá no tuviéramos neutro, yo puedo tener los 220 voltios si está equilibrado, pero si se desequilibra, a una fase le pueden llegar más de 220 y a otra menos. La peligrosa puede ser la de mayor tensión, y la de menor tensión, si yo tengo una potencia, también, que aumenta la corriente. ¿Verdad? Entonces, esa situación no es una situación deseable, una situación peligrosa. Entonces, pero la vamos a estudiar. En las tensiones de línea, la simetría se mantiene, porque las tensiones de línea son generadas por el generador. El generador sigue generando tensiones simétricas. El neutro ahora se desplaza. Es lo que se llama corrimiento del punto neutro. ¿Sí? El neutro ya no está más en el baricentro del triángulo de tensiones, sino que ahora se desplaza. Entonces, acá, por ejemplo, ustedes tienen... no, si no te habías ido, te quería pedir si me podías alcanzar una pizza en el momento. No, mira, anda si te la da el borracho. Anda si te la da el borracho. A la tensa. No seas técnico, ¿por qué me quitas que Entonces acá el borracho. nosotros tenemos las tensiones URS, por ejemplo, que no la veo bien, acá estoy incómodo para ver, URS, que es la que habíamos tenido recién, y la tensión U'RS desplazada. ¿Sí? Vamos a construirlo el triángulo para que se note. Esa es la UR0, acá. Vamos a tratar de construir el mismo triángulo. RS.
URS URS, UST, UTR. No se lo va a entender. Y en el baricentro, UR0, US0 y UT0. Es lo mismo que tiene mal. Eso sería con el sistema simétrico, digamos, pasaría esto. Ahora, si el sistema se desequilibra, el neutro se desplaza del baricentro, ¿sí? Y ahora las tensiones de fase pasan a ser estas. Esta la URO', esta otra la USO' y esta otra la UTO'. ¿Sí? Eso es lo que ha pasado. Entonces yo voy a hacer un zoom y voy a llevar la UR0, ¿sí? Voy a tratar de hacerlo paralelo. Ese será el punto O'. Entonces voy a tener URO' y esta la UO'. ¿Sí? Eso es lo que ha pasado en la fase de R. No voy a hacer el otro porque si no sería volver al mismo lío. Entonces, ¿qué se verifica acá? La tensión en la fase URS, la tensión de línea, perdón, ¿cómo la calculábamos? Aquí la URS es la URO' menos la USO'. Y eso es igual a la U'RS. ¿Sí? Si nosotros volvemos a calcular la tensión de línea, sigue siendo igual a cuando el sistema estaba sin el neutro desplazado. Y eso mismo va a pasar para la UST. Es la USO' menos la UTO' igual a la U'ST. Y lo mismo para la UTR. UTO' menos la URO' igual a la UTR'. Las tensiones de línea se mantienen, ¿sí? No se han modificado. Acá tienen la URS y acá tienen la U'RS. ¿Qué sucede? Acá, a ver si lo voy a hacer acá para que la URS, entonces acá tendríamos por acá, para que lo vean, voy a hacer una nada más, voy a hacer. Pero es imposible. ¿Sí? Es imposible. Sí. Más o menos, vamos a ver. Yo no lo puedo hacer. Por acá Yo no lo puedo hacer. estaría la URS', que es paralela a la URS y del mismo modo, ¿sí? No hago el resto porque se va a complejizar, se va a ver tan complejo como el otro. Entonces, para ver que estas tensiones se mantienen, las de línea siguen siendo iguales. Eso es porque depende del generador, no de la carga. Las que se han modificado son las tensiones de fase. Entonces, ahora las tensiones de fase perdieron simetría. Antes, cuando el sistema estaba con neutro, había simetría en las tensiones de fase. Ahora, la suma de las tensiones de fase ya no es más igual a 0. ¿Sí? Si yo sumara UR' más USO' más UTO' no me va a dar 0. Eso es lo que quiero decir. Entonces, esa condición, ahora, ¿cómo la resolvemos? Si nosotros, por ejemplo, para URO', podemos plantear así: URO es igual a UO' más URO'.
esta es una pinza amperométrica de aguja. Entonces yo abrazo el cable, a ver ahora, no va a medir mucho porque, a ver, nosotros no, esta es una pinza grande, tenemos 1 ampere. No llegamos ni siquiera, estamos consumiendo muy poco, porque los equipos electrónicos en realidad consumen poco. No llegamos ni, el máximo son 6 y no tenemos ni un ampere. Ahí está. Y estamos teniendo, a ver, serían 6, 4, 2, 1 y casi medio ampere. A ver acá debería haber, ¿ah? Sí, en que estoy, en la zapatilla, que es un poco más, tenemos 6 a fondo de escala. No alcanza a medir nada. Pues sí que hay uno. Es muy poca la corriente que pregunto, consumimos, habría que tomar otra carga. Yo sé que en física 2 la ocupamos para enseñar esta pieza. Esta es de Pero 6, llega hasta 300 amperes. Bueno, después se acercan y van a ver que está midiendo en la escala. Tenemos 4, 2, 1 y casi 2 amperes. Casi 2 amperes. Después se acercan. ¿Cuál es la ventaja de una pinza? Que yo no interrumpo el consumo. ¿Está bien? Prácticamente. Mira, a ver, medite el cable de la alimentación del...